222-8555 o al WhatsApp más 569-6703-1060. Para ver nuestro menú del día y nuestros tradicionales platos, ingresa a laluna.cl, Instagram La Luna Chile y Facebook La Luna Restaurant. Ahora una luna en tu mesa. Carnicería El Gauchito, el buffet de la carne regional, apoyando a los magallánicos con los mejores precios y calidad. Asado molido, 3.990 el kilo. Posta rosada y negra, 6.590 pesos el kilo. Asado de tira y chuleta de lomo, 4.990 el kilo. Precio insuperable de ternerita fresca. ¿Y dónde? En Carnicería El Gauchito, el buffet de la carne regional. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manosean. Hola, muy buenas tardes en este sábado 14 de noviembre del 2020. Este es Cambalache junto con Claudio Morán, Arturo Storaker, un programa de opinión regional. Ya llevamos 5 años y 4 meses haciendo Cambalache. Recordaba hace un rato de lo que significa hacer un programa de este tipo, opinando sobre la política de la contingencia regional, sobre cómo se vive en Magallanes, nuestra sociedad, cómo lo hace, y todos los avatares que hemos tenido en estos últimos 5 años, los hemos estado comentando, y el más grande de todos para nosotros creo que ha sido este tema de la pandemia. Como bien quedamos en el programa anterior, que íbamos a hablar de Estados Unidos, desde la elección de Estados Unidos, tema que quizás a muchos le puede interesar, a otros no, pero hablemos francamente porque estamos justamente con Claudio Morán, quien vivió en Estados Unidos y conoce la idiosincrasia del pueblo americano y de alguna manera, bueno, Arturo también ha ido muchas veces a Estados Unidos y también está informado de lo que es y cómo se vive en Estados Unidos el tema político. Estados Unidos para mí, y todo el mundo lo dice, es un ejemplo de la democracia política. Es un país donde tiene 2 grandes partidos políticos, republicanos y demócratas, que son las 2 grandes fuerzas políticas. Y ellos fueron los que estuvieron peleando estas elecciones. El resto ni los tomaron en cuenta. Hay cosas que después de las elecciones efectuadas, ¿para qué vamos a contar cómo se elige al presidente, esto de los votos por los estados, etcétera, tantos votos y tantos congresistas que ellos eligen 2 senadores por estado? Bueno, pero ahí Claudio lo puede explicar mucho mejor. Pero a mí lo que me llama la atención es la actitud del expresidente, porque ya le puedo decir expresidente a Trump, porque no salió elegido. Hoy día, en la mañana, el gobierno chino reconoce el triunfo de Biden, le vamos a decir, como dijo Arturo, que le diga Biden, el triunfo de Biden, y así también hasta su amigo de Trump, Netanyahu, primer ministro de Israel, también ya reconoció la derrota de Trump, de su amigo, porque según dicen que Netanyahu, cuando iba a Estados Unidos hace muchos años, se alojaba y vivía en la casa de Trump. Entre los coletazos que ha dejado la elección en Estados Unidos está la separación de Trump con Melania. Eso lo dicen todos los medios de comunicación. Llamó la atención un video del día de ayer donde Melania va del brazo de un ayudante de Trump que lleva el paraguas, o sea, ya no va al lado de él. O sea, hay cosas que
son significativas. Uno dirá no tienen importancia, pero en el mundo de la política sí hay temas que son realmente importantes. O sea, otra de las cosas que me llamó la atención, que desde Chile hubo gente, especialmente de derecha, esa derecha conservadora, esa derecha más de derecha, como diríamos, apoyaban el triunfo y querían el triunfo de Trump para que siga siendo presidente de los Estados Unidos. Y también en esta semana hubo algo que a mí me llamó tremendamente la atención, porque salió justo esta semana, que se desclasificaron unos documentos reservados, secretos, después de más de 50 años, de la intervención de Nixon en la caída del gobierno de Salvador Allende. Poco se ha comentado esto en los medios nacionales, pero esto demuestra el intervencionismo que ha tenido Estados Unidos, no solo en Chile, el año 70 o antes del 70, con el triunfo de Allende, sino el intervencionismo que tiene Estados Unidos en todos los países del planeta, donde él puede meter sus garras, las mete Estados Unidos. Ellos hablan de democracia, pero hacia afuera no son nada demócratas. Y ese es un tema que no es menor. Hay muchos admiradores de Estados Unidos, y eso es cierto. A la gente le gusta Estados Unidos, pero le gusta por su opulencia, le gusta porque es un país que tiene lindos casinos en Las Vegas, lindos rascacielos, buenas autopistas, tiene las casas de los artistas, ven esa realidad de una nación poderosa. Pero por otro lado, esa misma gente que admira a Estados Unidos no ve la pobreza que hay en Estados Unidos, no ve los derechos humanos, no ve el tema ecológico, ese otro tipo de cosas con que vivimos el día a día no las ven. El tema sí que lo ven otros países. Y eso es más o menos, así a grandes rasgos, lo que uno podría decir, cómo yo veo a Estados Unidos. Yo no soy partidario de la política de Estados Unidos. Una cosa es el pueblo de Estados Unidos, que es un pueblo bastante prepotente, pero hay mucho racismo, pero para mí Estados Unidos no es el ejemplo de un país perfecto. Yo creo que el país más imperfecto del planeta yo lo veo como que es Estados Unidos, porque es un país expansionista, un país donde haciendo el uso de su fuerza militar quiere dominar al mundo y de su fuerza económica. Le dejo la opinión a ustedes sobre Estados Unidos y estas elecciones. ¿Por qué partimos, Arturo, Claudio? Mira, Claudio, el experto, ha vivido más. Yo puedo sacar algunas conclusiones de chilito, digamos, a base de lo que uno lee, no solamente en los diarios y las cadenas afecta a los demócratas, que son, creo, las 600 son demócratas y 10 son, obviamente, el ala conservadora, eso hay que tenerlo bien presente. Lo primero, es interesante ver que las encuestas fallan. Los pronósticos de la ganada de Biden era mucho más y no resultó así. O sea, y yo te diría que hoy día el equilibrio lo puede dar claramente lo que pasa en el Senado. Están a un voto de mantener los republicanos el control. Y eso implica otra manera de gobernar. Una cosa es tener la mayoría en las dos cámaras, y ya sabemos cuando no las tienes. Tienes una sí y una no. Muchas cosas se ven entrabadas y muchas de tus aspiraciones quedan en la negociación y quedan en el olvido. Ahora, el cambio que puede haber, yo creo que los tratados de libre comercio y todo eso que tenemos con Chile, no creo que cambien mucho. Yo creo que los demócratas van a agarrar lo bueno de Trump y van a agregar la parte más ecológica, los temas que a nivel europeo Trump los tenía al pie encima. Acuérdate que Trump era muy American First y ponía las condiciones a la Merkel. Acuérdate que en un momento dado le dijo, aumenta su gasto militar o no te defiendo más. También le puso a Macron. O sea, tenía un estilo Trump. Y yo creo que eso quedó instaurado. El estilo Trump no va a morir porque él esté afuera, quizás por 4 años, quizás para siempre. No, eso ya está. Entonces, creo que para Chile van a haber cambios en materia de exigencia ambiental. Van a haber más en eso. Yo creo que la vicepresidente, que es bien instruida, pero también bastante izquierdoide, en términos así, definiéndola como desde Chile. Va a estar mucho en eso y es un tema potente. Así que, mira, cuando uno trata de ver la forma de tener una idealización de la democracia en Estados Unidos, comete un error.
ellos han sido tan chanchos como pueden ser los países latinoamericanos. Han votado los muertos, que no son tan muertos, sino que han tenido un montón de problemas en sus votaciones, un sistema paupérrimamente malo, quizás nuestro mucho mejor. Entonces hay que pensar que a veces vemos muchas películas del jovencito, al que se autoacusa, al que siempre dice la verdad, pero hemos visto que mienten, intrigan, son más parecidos a nosotros, y eso es una realidad. Así que creo que hay que esperar, hay que ver cómo se configura la mayoría. No te olvides que allá el sistema de conteo de votos y las nominaciones no las hace la prensa ni las hace Trump, eso se hace en otro sistema que lo puede explicar Claudio. Eso no va a ser antes del 8, yo creo, de diciembre, y después asume recién el 3. Entonces, cuando uno especula y habla, esperemos los resultados que ya se ven evidentemente a favor de uno, y que lo digan oficialmente. Ahora, que los gobiernos se anticipen o no, me parece que ya a esta altura no cometen ningún error. Así que como Chile, yo creo que no van a haber grandes cambios en materia económica. Yo creo que ellos van a seguir manteniendo sus problemas quizás de otra manera con China. Tampoco se va a arreglar mucho, porque la balanza de pagos está desequilibrada, y eso implica o se arregla o te pone impuestos, porque que no hay otro método. Trump le puso impuestos. Oye, te arregláis, devalorizáis tu moneda cada rato, así que ahora se te acabaron los tiempos felices y ahora tienes que pagar impuestos en Estados Unidos, y puso su regla. Creo que ese es un tema que a nosotros nos deja como salmón del sándwich nomás en muchas cosas, pero nuestras decisiones y abanderizarnos mucho, yo lo que te decía, si este hubiera sido un primer ministro chino más importante quizás para nosotros, muchas cosas no estaríamos ni opinando porque ni sabemos lo que piensan los chinos, pero como los americanos, los demócratas, los demás, cada uno se identifica quizás con sus tendencias políticas, pero también es diferente la izquierda de allá con la izquierda de acá. Acá es otra manera de pensar. Yo creo que cada uno se forma su panorama, pero yo creo que, como te repito, digamos que en materia económica no creo que haya ningún tratado más, ni se mejoren mucho más en materia de aranceles y esa cosa. Eso va a quedar exactamente. Pero, Arturo, un paréntesis antes de darle la palabra a Claudio. Esta mañana la noticia del canal español dijo, cuando China reconoce el triunfo de Biden y lo reconoce Israel, es que, decía el canal español, los servicios de espionaje de ambos países quiere decir que ya actuaron y dijeron que ganó Biden. Y no tiene nada que hacer. Sí, ahí actúa, el paréntesis que te hago es que ahí opera el servicio de espionaje. Claudio, tu opinión sobre la elección de Estados Unidos. Mira, mi opinión debería ser que opino que no opino, porque si doy una opinión en 2 minutos sobre este tema, estaría cayendo en lo mismo que de la prensa pauteada mundial, de la inmensa cantidad de periodistas chilenos, entre ignorantes, malintencionados y sesgados, que lo único que hacen es desinformar a la opinión pública. Y tú sabes que yo soy absolutamente consecuente con lo que sé y con lo que digo. Y recuerdo, por ejemplo, que hace 4 años atrás tú eras partidario de Donald Trump. Y también recuerdo que mencionaste el año pasado, cuando Piñera se vendió a China, que preferías la cultura americana a la cultura china. Es muy fácil dar opiniones así en un estilo flashback, un pincelazo así por encima, opinemos desde nuestro punto de vista, cuando no hay comparación posible. Nosotros, en la cola del ratón latinoamericano, opinando sobre las cabezas de los imperios mundiales para el siglo XXI, y llega casi a la risa. No existe ni democracia, ni existe país, ni existe gobierno perfecto, ni existe obra humana perfecta. Pero si de eso no se trata. Se trata de que cómo vamos a opinar con esta liviandad en relación a un país que es un imperio, en lo que eso significa imperio. No me refiero solo a territorio. El imperio ha existido siempre en la historia humana, pero para eso hay que saber de historia. En que se están disputando de aquí al 2030 cuál es el imperio que manda en el mundo, el chino o el americano. Y resulta que nosotros tenemos una identificación valórica muy estrecha con el imperio americano. Mejor dicho, con lo que son los Estados Unidos. Y si no, pregúntale a los puntarenenses un poquito más ilustrados, que nunca se les ha borrado de la cabeza, de hace 4 o 5 años atrás,
esos tripulantes esclavos chinos de los barcos camaroneros que pasan por aguas chilenas, que son esclavos, que pese a que la Constitución de Chile dice que en Chile no hay esclavos y el que pisa su territorio queda libre, se lanzaron a las aguas del Estrecho de Magallanes y 3 cuerpos nunca aparecieron. Así será su grado de desesperación. Pero nosotros, haciéndonos los comedores de huevo, por no decir otra cosa, mirando para otro lado, porque eso es lo que hemos estado enfrentando y lo que enfrentamos ahora. Entonces, no te puedo dar una opinión liviana como la que tú quieres sobre este tema. Por ejemplo, cuando Estados Unidos quiere eliminar a un presidente, ¿qué es lo que hace? Lo mata. Acuérdate que el último aliado fue Ronald Reagan. Kennedy fue asesinado en público. Y cuando ganó la guerra civil, Abraham Lincoln también fue asesinado. Entre medio también hubo otro presidente asesinado a principios del siglo XX. En fin, es una larga historia. La historia de la guerra civil americana, corolario del proceso de independencia, en que los republicanos le ganaron a los demócratas, porque los que abolieron la esclavitud fueron los republicanos, contra los demócratas. En consecuencia, en 5 minutos es imposible analizar realmente este tema que está detrás de esto. Ahora, yo soy un convencido que es muy probable que haya habido fraude electoral. Es muy probable. Esto tiene también una directa relación con el tema de la pandemia. Obviamente que a China le conviene que sea Biden, porque Trump se había convertido en en una piedra en el zapato dolorosísimo. Pero, por favor, juzguemos por los hechos. Estoy de acuerdo contigo que Estados Unidos ha armado guerra y metido en guerra. Dime una guerra que haya armado Trump. Ninguna. Las estaba terminando todas. Ya el hecho de haberse sentado a conversar con el coreano loco, el Kim Jong-un, marca una diferencia tremenda, notable. Se había transformado Estados Unidos en el sheriff del mundo, absolutamente ineficaz, todo lo que tú quieras. Y Trump terminó con todo eso. Ahora, evidentemente, yo espero que gane Trump por una cuestión valórica. Para mí, Trump representa valores que yo quiero defender. No quiero que siga esta hipocresía, esta mentira. La Kamala, yo le digo Kamala, se llama Kamala Harris, que probablemente es la que va a gobernar porque Joe Sleepy Biden, que se queda dormido, porque es un viejito cagá, si lo aceitaron un poquito, la calafatearon para la campaña nomás. Pero es ella, una abortista extrema que ha dicho, yo soy partidario de la libertad de aborto hasta el 9º mes de embarazo, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí eso representa la maldad, creo que es una mala persona. Y creo que Biden es simplemente un estúpido y también un tipo corrupto, cosas que le salieron en la campaña, en fin. Pero evidentemente en Estados Unidos hay un nivel de corrupción política muy grande porque entendámonos, tiene forma de república, pero Estados Unidos es un imperio y todavía es el imperio mundial. Por eso casi me da risa cuando pretendemos hacer una comparación o juzgar nosotros lo que no entendemos. Mira, en ese país, por ejemplo, ayer lo conversaba con un colega, amigo, mayor que yo, judío, un hombre de mucho mundo, precisamente por ser judío, y estaba totalmente de acuerdo. Una de las características de la democracia americana, a propósito de todo lo que nos quejamos en Chile. Ustedes saben que los fiscales y los jueces son elegidos democráticamente. Sí. Allá realmente se practica la democracia en ese respecto. Y hay muchas instituciones que se controlan y funcionan por eso. Y los americanos desarrollaron, junto con los ingleses, el concepto del rule of law, que nosotros lo traducimos como Estado de Derecho, con una diferencia. Allá funciona. Allá las instituciones realmente son sólidas. Por eso, como dice Arturo, es muy difícil que algo cambie para nosotros en lo institucional si es que se produce un cambio de gobierno. Pero aquí no hay solamente un cambio de gobierno. La pandemia del virus chino, ¿alguna vez alguien déme una explicación de por qué? Nunca ha afectado ni a Shanghái ni a Beijing, estando a pocos kilómetros de Wuhan. Pero sin embargo la ciudad más afectada del mundo sigue siendo Nueva York. Alguien déme una explicación lógica. ¿Ustedes creen que a nivel del poder mundial no inventan un virus para defenestrar el sistema económico y político mundial? Lo hacen, y esto no es primera vez que ha pasado. Franklin Delano Roosevelt fue gran impulsor del concepto de la Segunda Guerra Mundial,
O sea, si tienen que inventar guerras mundiales, lo hacen. Así actúan los imperios, pero así lo han hecho a través de toda la historia. No solamente Roma, hay muchos otros también. En consecuencia, no quiero caer en la liviandad de analizar una cuestión tan compleja en 5 minutos. Esa es mi opinión. Bueno, ya. Antes de pasar al tema que también nos convoca hoy día en Cambalache, que es recontra importante para nosotros los magallánicos y para nosotros los chilenos sobre este tema de la pandemia. Pero bien dices tú, Trump, entre dos locos se entienden, y eso es importante. Siempre parece que en el caso del coreano con el americano Trump, ambos son locos, y entre los locos parece que hay una afinidad para poder conversar, y eso es importante tenerlo presente. Bueno, hablemos... Por eso hacemos este programa también, pues. Sí, ¿O no? Pero la doble opinión de Boris me dejó anonadado. No, porque como él dice que Trump se entendía con un loco, si no vamos a preguntar, El psiquiatra, vamos a preguntar a doctor Bucos cómo se entienden entre los locos. Eso es un poco para ponerle humor al programa Cambalache, para que ustedes vean de que Cambalache no somos tan serios como parecemos, sino también tenemos nuestro humor político, que es importante darlo a conocer, para que nuestros televidentes, la gente que nos está viendo y escuchando también. Yo siempre he dicho que la vida es demasiado trágica para tomarla absolutamente en serio, ¿no es cierto? Hay que reírse. Bueno, hablemos ahora en serio, porque lo que viene ahora sí que es serio. Hablemos sobre el comportamiento de los magallánicos, el comportamiento de sus autoridades con respecto a la pandemia, con respecto a este tema que estamos viviendo hoy día en Magallanes. Estamos en cuarentena, ya estamos en cuarentena más de 4 meses, estamos con un toque de queda que parte a las 8 de la noche, la gente se está revelando. En la tarde, la gente ya ha perdido la confianza en sus autoridades, no le hacen caso de lo que dicen. Estos temas de los protocolos como que ya no está funcionando en la región, la gente sale sin permiso. El otro día, cuando hubo esos 2 días de alta temperatura, 14, 15 grados Celsius, la gente salió a la costanera. ¿Con qué permiso salieron a la costanera? No sé, porque no era permiso ni para comprar, ni para ir a la farmacia, porque estaban todos estacionados. Pero que, mira, qué bueno que la gente pueda ir a la costanera a tomar aire y guardando, con mascarilla y guardando el distanciamiento que se exige, digamos, y que se dice que entre los 2 elementos más importantes para no contagiarse está la mascarilla y está el distanciamiento. El resto es paja molida, como se diría vulgarmente. Entonces, a lo que yo voy, hoy día no solo tenemos el problema del virus, del problema de salud, sino tenemos un problema tan importante que es el tema económico. La gente del gremio del turismo, de los gastronómicos, están protestando, están diciendo, bueno, ¿y qué pasa con nosotros? No hemos recibido ayuda, de cómo vamos a salir de esto. Hay gente que ya está quebrada, como se dice comercialmente, porque ya no tiene de dónde generar recursos incluso para vivir. Entonces, hay muchos comerciantes de galerías como el Caracol Austral, como la Galería Palas, la otra galería que está en Chiloé con Sarmiento, cerradas. Hay mucha gente que son mini empresas que trabajan en esas galerías y que ya llevan muchos meses sus locales cerrados y no generan dinero. Pero por otro lado sí se le da ventaja a otros locales en zona franca que realmente siguen haciendo el comercio que ellos quieren. Ahora, uno guardando las proporciones, guardando un protocolo, sabiendo atender al público, yo creo que estos negocios más chicos pueden atender a ese público y guardar el cuidado que se merece para que no se produzca el contagio. Y como bien decía yo, dentro del protocolo, la mascarilla y el distanciamiento. Y dentro del local, si tú puedes ir a comprar y si mantienes esos 2 elementos que son importantes, no va a pasar absolutamente nada. Pero ¿qué pasa? En estos otros locales grandes hay una aglomeración de público tan grande, los pasillos angostos, la gente choca unos con otros y ahí se puede producir el contagio. Entonces, lo que tenemos que ver y decirle a nuestras autoridades, oye, hay que revisar los protocolos. El protocolo que se está usando en Magallanes como que no está produciendo efectos, porque a mí no me vengan a decir,
gracias al toque de queda, que de ¿cuántos teníamos? De 200 contagiados, bajamos a 100, porque hoy día la gente se guarda, como se dice, a las 8 de la noche en su casa. No, eso no, para mí eso no es válido, eso no, nadie me lo puede decir, porque científicamente eso no está probado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Las autoridades tiran cualquier elemento dentro del protocolo que hay que hacer, que no hay que hacer, y de alguna manera para justificar que ellos están trabajando. No, eso yo no lo comparto y lo voy a criticar aquí en Cambalache y donde sea. Por eso, a lo que yo voy, en este momento, lo que tenemos que hacer es, y volver a insistir, esta mesa de trabajo entre la intendente y un grupo de empresarios privados o gente del mundo privado que puedan conversar de igual a igual con la intendente y decirle, miren, los gastronómicos nosotros tenemos este protocolo, tenemos esto. Los comerciantes, las pymes, la gente que trabaja, el carpintero, el gaffiter, que también, porque si no es empresario no puede salir, no tiene cómo sacar un permiso para poder hacer una changuita y ganarse unos pesos. Entonces, tenemos que cambiar la mentalidad de la autoridad. Bien lo decías tú durante la semana, Claudio, la autoridad está trabajando con un computador desde su casa, está recibiendo el sueldo completo, el sueldo fiscal, el sueldo del público, y de ahí llega y no tiene mayor problema. Pero ¿qué pasa con el albañil? ¿Qué pasa con el carpintero? ¿Qué pasa con el gaffiter? ¿Qué pasa con el... Esa gente tiene que salir a trabajar con sus manos, tiene que ir a producir para él, para poder vivir. Y eso es lo que nosotros estamos impidiendo, o las autoridades están impidiendo, de poder ayudar a esa gente. Les dejo la palabra, no sé, Arturo. Mira, yo creo que hay que partir por lo macro, digamos. Hay un virus desconocido que te impactó de una manera inesperada y tus primeras apreciaciones no eran buenas, obviamente en una crisis catastrófica. Tú simplemente a base de lo que va ocurriendo te vas adaptando y después de un tiempo aplicas medidas. Y lo que aquí pasó fue exactamente eso. Después de un tiempo tú dijiste, oye, mira, este virus va a durar tanto tiempo que no duró, pero aplicaste unas medidas y definiste cosas y ciertas variables frente al problema. Lo que te ha ido sucediendo en el tiempo que en eventos rectores como la OMS o como otros organismos rectores a nivel mundial han ido cambiando la forma de los tratamientos, la forma en que se va viendo y el comportamiento del virus también se ha ido aprendiendo muchas cosas. Ahora, ¿qué pasa cuando se alargan las catástrofes y las crisis? Obviamente impactan, y como va más allá y tú no tienes un horizonte, normalmente viene algo que es muy común, la sublevación, ¿no? Yo le llamo sublevación porque así lo definen los expertos, pero es que tú empiezas a cuestionar a la autoridad porque no tiene un horizonte de salida. O sea, cuando tú no ves que esto tiene una salida en un mes, 2 meses, 3 meses, cuando te dijeron, oye, en el verano vamos a estar normalizados, y ves que ya no es así, y todas las ayudas que se programaron para eso no están dando resultados, obviamente que tú afrontas en distintos niveles, distintos grados de catástrofe. El sector gastronómico, turístico, tiene un gran problema. Primero, que no tiene una oferta, pero no tiene una demanda futura. Por lo tanto, lo consideran muchas autoridades como no viable. Si tú lo piensas fríamente. Oye, si no tienes una demanda, ¿por qué te va a ayudar? ¿Cómo hago la ayuda? Y se sienten desamparados, obviamente, por una reacción, obviamente, a mi juicio, equivocada, pero es un poco frío de ver de repente que hay sectores que tienen más oportunidades y sectores que tienen menos dentro de la pandemia. El tema es cómo tú dejas contento a todos. No hay en una crisis ninguna posibilidad de dejarlos a todos contentos. Lo que sí tú tienes que resaltar ciertas variables que son inmutables, que tú no te las puedes zafar aunque tú quieras liberar, quieras salir. Es lo que pasa con tu esquema de salud y cuándo va a colapsar. Hoy día, si tú miras nuestra estadística como región, tienes un gran problema en la capacidad de los hospitales. Por lo tanto, si tú sueltas la manga antes de tiempo y la gente no toma las medidas y los protocolos están mal diseñados y lo sueltas en un momento que todavía la epidemia demuestra índices altos, como es hoy día nuestras tasas, de seguro vas a tener otro colapso. Entonces, vas a tener que, obviamente, conjugar esa variable del motín ciudadano, llamémosle así, con lo que tú estás, las medidas que has implementado hasta la fecha que no han dado resultados esperados. Ahora la autoridad, si tú piensas, podemos criticarla, pero yo no veo mucho aporte de medidas. Oye, no, mira, esto de hacer a las 8 es malo. Oye, mira, esto es malo, pero no dices qué es lo que es bueno, porque no lo sabes realmente.
Lo que sabe es que las medidas quizá eran buenas y fueron mal aplicadas. Y ahí viene la discusión. Oye, fue mala porque resulta que no la cumplimos estrictamente como debería ser. Otros dicen, no, esto tiene olas, tiene estas circunstancias, mientras no salga la vacuna, vamos a tener que afrontar un sistema que hoy día colapsa habitualmente porque no estaba preparado. Créeme que los hospitales en Chile, nuestro sistema de salud mejoró bastante, pero era bastante deficiente. Por otro lado, que vienen las secuencias de eso, hoy las enfermedades mentales, el encierro, pero tú tienes una población vulnerable que bajo cualquier circunstancia la tienes que proteger. Si tú abres la válvula en un momento alto, sabes que el contagio va a llegar a esos hogares vulnerables que no están protegidos adecuadamente porque no tienen recursos, igual van a tener que salir, y eso va a hacer que el sistema colapse. Entonces tú tienes, la autoridad llega un momento que está entre la espada y la pared. Por un lado, si suelta, como lo hace a veces en el manejo de cifras, ¿no es cierto? Oye, va bajando, está la curva cayendo, pero realmente está cayendo, la están manipulando. Tiene una presión ciudadana en distintas partes que te está obligando a soltar un poco la mano, sabiendo probablemente que si eres débil en esta etapa, va a venir otra ola. Ya en los países europeos han visto que viene una ola y no ha sido muy suave, porque todos dicen que la segunda ola hay menos muertos, pero la verdad cuando uno ve, cuando partió esta segunda ola acá, habían como 49 fallecidos y hoy día hay más de 150. Entonces, ¿cómo equilibramos? Y eso se logra solamente en un diálogo adecuado, en tratar de entenderse las partes. Lo que pasa es que acá el entendimiento está ausente. No logramos entendernos, o sea, conversamos pero no dialogamos. Yo lo he dicho varias veces en este programa, no ponemos aquellas variables que estamos de acuerdo y en aquello que no estamos de acuerdo y los tratamos de conjugar. A veces tu desesperación quieres abrir, pero ¿cómo vas a abrir si tu índice y los parámetros que se han definido están todos colapsados? Entonces hay un tema complejo de autoridad, ¿no es cierto? Y el que se ve afectado por la instrucción de autoridad, que esa autoridad que te está obligando no te está dando soluciones a mantenerte en ese encierro. Entonces la desesperación es obvia. A algunos le falta alimento, a la otra fuente de trabajo, a otros le faltan las carencias, van aumentando y tú no sabes, porque nadie te ha dicho, oye, ¿cuál es nuestra capacidad real de soporte? En Magallanes no lo sabemos. No sabemos nosotros hasta dónde va a llegar la ayuda. Sabemos que es insuficiente, que es mala, está mal dirigida, eso lo sabemos. Pero no tenemos, si esto sigue, bueno, el país, ¿cuánto es el aguante que tiene? Porque todos estamos hablando que vamos a hacer más impuestos y vemos que las industrias más importantes, algunas antiguas, se han ido del país porque ya no lo ven competitivo. O sea, estamos haciendo todo pensando en que todo sigue igual y no va a seguir igual. Y esa parte ni siquiera nos queremos ver. El turismo no se va a recuperar rápido, los empleos ya no van a ser la misma forma, los niveles de precios obviamente y de sueldo no van a ser los mismos, somos más pobres y no queremos darnos cuenta. Si esto que digamos hay inflación, oye, se disparó la inflación un 3%, eres 3% más pobre. Oye, lo que pasa es que yo ocupé los ahorros de mi jubilación, bueno, eres más pobre, te lo gastaste. Entonces hay un tema que no se ha podido llevar bien en ese entendimiento que tiene que tener las autoridades, primero que todo en sus distintas organizaciones como tal, y con la comunidad. Y el resultado es el descontento generalizado. Yo creo que aquí lo que más hay es que no tienes una expectativa de mejora. Todo te dice que lo que estás haciendo está malo, que va a tener un desastre por delante, pero tú ya no quieres creer en eso, ya no le crees a esa autoridad que te está diciendo, oye, si usted hace esto, le va mal. Ya lo único que quieres tú es que te normalicen tu vida. Tu desesperación es tan grande, lo único que quieres es recuperar lo que perdiste. Y la mala noticia es que no la vas a recuperar exactamente igual. Entonces es difícil el tema. Sí, pero mira, Arturo, antes de pasarle la palabra a su opinión a Claudio, te digo, como se han ido muchas empresas, los chinos se compraron una de las grandes eléctricas de Chile en 3.000 millones de dólares a los españoles. Entonces, unos se van, otros vienen. No, pero eso es recomprar lo que existe. Aquí estas empresas se fueron, dejaron de existir. Eso tienes que meterte en la cabeza. Pero si se va una empresa es porque ya no existe. Y la que hay que estar comprando, los cocodrilos siempre llegan en la oportunidad y van a comprar lo que hay y van a comprar el que existía. Pero crear nuevas fuentes de empleo, cuando tú tienes una cantidad de 800.000 más o menos cesantes, créeme que no es fácil. Y acá también. Entonces hay que tener cuidado con la información que uno da así al vuelo. Oye, mira, no, esto es más complejo que eso. Ya, Claudio. Yo creo que no estamos dando en el tema, desviando totalmente. Yo creo que ya pasó el tiempo del análisis de la problemática. Es el tiempo de la solucionática y la gente quiere soluciones. ¿Como cuáles, Claudio? Muchas. Muchas no sirven. ¿Cuáles? Dame 3, nada más. Más no necesito. Dame 3 importantes.
Bueno, pero escúchame primero, Juan. Sí, pero mucho es... Mira, de partida, esta crisis está evidenciando la porquería de sistema pseudo-democrático que tenemos, porque no existen vías para canalizar participación ciudadana. En el fondo, esta crisis, todos los que opinan o no opinan, o toman decisiones o no las toman, son la misma clase política que tiene jodido el país. O sea, la incapacidad y el fracaso del sistema se evidencia también en el desmanejo de esta crisis, que es de crisis política. Hay un creciente malestar con la gestión ineficiente e ineficaz de la intendente regional. Pero ¿qué le podemos pedir a la intendente regional y al gobierno regional, si es que se puede hablar de gobierno regional, si el gobierno nacional es un soberano fracaso, no hay gobierno? Entonces sería absurdo y lógico pensar que el gobierno nacional lo hace pésimo o no gobierna, pero el gobierno regional lo hace bien. Es ilógico porque en una cadena los eslabones están todos unidos con todos. Entonces no puede haber un eslabón aislado y seguir existiendo cadena. Entonces eso es lo que ocurre. No existen las formas por las cuales los ciudadanos, y que los hay, yo conversaba hace unos cuantos días atrás con un conocido empresario, un tipo muy preparado, muy estudioso, de Magallanes, que no voy a dar el nombre por no ofender su modestia, que me dio una fórmula de solución muy técnica para enfrentar los focos de contagio en la ciudad de Punta Arenas. Por supuesto, a ningún funcionario de esta majamama burocrática le interesa conversar con nadie, porque lo único que creen ellos que mirándose el ombligo, porque así se sientan, mirarse los ombligos, con la diputada el gobernador otro, aquí, que allá, y bueno, y esperando las instrucciones de Santiago, el ministro de Salud sabrá que esto, que lo otro, y al final haciendo más de lo mismo. El problema es un fracaso de las personas. En este momento te voy a decir claramente lo que hay que hacer. Hay que reabrir la economía. Estas son las normas, cada cual cumple las normas. Punto. Y se reabre la economía completa. Pero la autoridad, por ejemplo, que no debe meterse en la economía, yo soy creyente absolutamente en las bondades del principio de subsidiariedad, pero la autoridad tiene, por ejemplo, que pautear las medidas sanitarias para todos los establecimientos comerciales, modificando incluso la Ordenanza General de Construcciones. Por ejemplo, establecer los sistemas de ventilación, filtros de aire en todos los establecimientos para evitar la contaminación por aerosoles. Pero acá no se ha hecho nada de nada. Fíjate tú que estamos llegando al mes de diciembre y como buenos hipócritas, porque Chile, esto es un problema filosófico, esto es un problema... Chile es un país seguidor de Epicurio, sin tener idea quién era Epicurio, y la escuela del cinismo. Somos cínicos, en el buen sentido de la palabra. Y se aplica el dicho, hasta aquí vamos bien, dijo el pavo en la puerta del horno. Todos sabemos, lo dijo hasta el colegio médico, que es uno de los que más ha presionado en esta cuestión de la pandemia, sabe que se viene el rebrote, la segunda ola. No quieren decir más o menos cuándo, pero por tanteos que he hecho en relación a otros países y a cuándo entró, calculo que esto va a llegar a fines de diciembre a Chile. ¿Qué precauciones se están tomando? ¿Se va a seguir haciendo lo mismo? Resulta que el 15 de diciembre se levanta el estado de excepción constitucional. ¿Lo van a prorrogar? Con esta misma política van a seguir arruinando al país. El problema está en que si no lo prorrogan, no existen las herramientas jurídicas para que el Estado pueda seguir sosteniendo las medidas sanitarias. Ni toque de queda, ni distanciamiento físico, ni nada. Nada, no puede seguir metiéndose en esto. En consecuencia, lo más lógico es que se prorrogue, lo más probable, el estado de excepción. Hay que dar un golpe de timón, pero el drama de esto está directamente asociado a lo que les dije al comienzo. No podemos solucionar esta crisis del gobierno porque el problema es el gobierno. No tenemos gobierno. Por eso se les fue de las manos la crisis. No hayan que hacer. Me decían ayer, cuando ayer unas amistades de allá, que Osorno ahora entró a toque de queda a las 8 de la tarde. Pero ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿hasta cuándo esta situación? Mira lo que pasó en el Congreso, lo que está pasando. Lo que iba a ser por una sola vez, ahora ya es por segunda vez. Nos estamos comiendo los ahorros de las AFP. Cuando un país se come su ahorro y su inversión, está practicando un canibalismo político-económico. O sea, nos estamos comiendo los recursos
sin producir nada, ni saber cómo vamos a producir. Desgraciadamente en esto no hay términos medios. Esta es una crisis sanitario-económica política. Hay que reabrir la economía. Ahora ya, cada cual se protege, cada cual cumple las normas. Cambiar radicalmente el switch, esto ya no da para más. Esto no funcionó. Mira, es tan grave esto y es tanta la desinformación. La cuestión de los PCR. ¿Tú sabes que PCR es una marca registrada? ¿Tú sabes quién produce a nivel mundial los exámenes PCR? Es una empresa que es propiedad, entre otros, de la familia Rothschild. La familia Rothschild, banqueros por siglo, que financiaron a Lenin y a la Revolución Soviética. Pero también es propiedad, entre otros, de Bill Gates. O sea, esto es un gigantesco negociado. El Estado de Chile en esta pandemia ha tercerizado los exámenes con mega prestadores y todos van agarrando una comisión por cada examen. Y por eso es que se demoran lo que se demoran. ¿Sabes tú cuánto se demoran los exámenes rápidos PCR en otros países? Media hora los resultados. Y aquí no te entregan nada antes de 72 o 96 horas, con lo cual demoran la aplicación de medidas respectivas. Hoy día ya subimos de nuevo de los 100 contagiados. Si esto no baja, esto no está funcionando. Si mantenemos este esquema tal cual, vamos a pasar Navidad y va a llegar la segunda ola al país. ¿Qué vamos a hacer? Por eso que te digo, hay una solución y bien clara en lo inmediato. En lo sanitario, levantar las restricciones. No seguir haciendo más de lo mismo. Un cambio en 180 grados. Pero hay que hacerlo, atreverse a hacerlo. Ahora, la solución política no está a mi alcance. A mi juicio, todo esto es consecuencia de que todavía el señor Piñera siga en el gobierno. A mi juicio debería haberse ido hace mucho rato y debería irse ya. Creo que se va a ir muy pronto. Creo que no le da para más. Pero el desmanejo de la crisis es consecuencia de la situación política que tenemos. Mira, Claudio, antes yo no puedo no dar un ejemplo que me tocó vivir en el día de ayer. El tema del cementerio municipal. Se muere un familiar, un amigo, una amiga, y tú quieres despedirlo, hay un protocolo en el cementerio. Es un protocolo estrictísimo. Uno no puede entrar al cementerio. Cierran las puertas, está el féretro con los parientes más cercanos, etcétera, etcétera. Pero yo, el día anterior, estuve en la zona franca, en un retail grande, Sánchez Sánchez. Y sucede que ahí todo el mundo adentro, lleno de gente, como lo decía hace un rato, los pasillos ahí. Y yo miraba ayer lo del cementerio versus lo de zona franca. Entonces es ahí donde la autoridad tiene que tener un criterio, un sentido común, de darse cuenta por qué en el cementerio un tremendo protocolo para ir a despedir un ser querido, donde los y todo aire libre, hay árboles, hay cambio de oxígeno, hay viento, ¿no es cierto? Sí. Se dan todas las facilidades para que no se produzca el contagio, versus a un local cerrado donde tú estás lleno de gente y donde se puede producir el contagio. Entonces, ¿pero qué pasa? ¿A qué va mi ejemplo? Que hubo una autoridad, hubo una persona que en un momento dado en su escritorio dijo: a ver, el cementerio no, el cementerio lo cerramos, hacemos un protocolo del cementerio. Pero esa autoridad que se le ocurrió hacer ese protocolo, lo ha evaluado y ha visto el daño que le produce a la familia a no poder despedir a un ser querido con la pena que uno conlleva ir a dejarlo a su última morada, como se dice. Entonces, a lo que yo voy, ese es el concepto, que no basta tener el título de autoridad. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que muchas veces, y esto no pasa ahora en el gobierno de Piñera, en todos los gobiernos, se nombran autoridades porque pertenecen a un partido político, en primer lugar. Segundo, porque es amigo del diputado, del senador o del presidente del partido, etcétera, etcétera. Entonces, al final llega al cargo, pero está preparada para esa autoridad para casos tan complejos como el que estamos viviendo hoy día en Magallanes o en la inmensa mayoría de las autoridades no están preparadas para nada serio, bueno, para ahí, mira, uno tiene contacto con la gente obviamente más cercana, que es toda la parte
del comercio y ve el desastre de lo que fue partiendo por el préstamo COVID, que muy poco accedieron a la parte de turismo, y ve que es un área que tiene un impacto catastrófico y tiene que ser tratada diferentemente en esta región, y en otras regiones también, y por eso se han organizado desde Arica hasta Puerto William para cambiar yo te diría la insensibilidad de la autoridad en, como te digo yo, cuando ven que no hay demanda, mantenerlo en esta situación crítica. Porque ese es más o menos el concepto final, puedes llamarlo como quieras, pero ¿por qué al del lado le dan y a ellos no? Justamente porque no lo ven que va a salir rápido. Ahora, tienes que buscar algo que no ha cambiado y tienes que pensar en ello. Mira, nuestros índices, nuestras tasas son elevadas. Si yo ahora digo, no, esta pandemia no sirve para nada, levanta, bueno, ¿dónde están las capacidades sanitarias adecuadas para eso? ¿Qué va a pasar con todos nuestros adultos mayores y la gente que tiene prevalencia? ¿Vamos a tener esa capacidad o vamos a tener que tener un Hércules permanente moviéndolo? Entonces, cuando uno piensa en el problema, no puede pensar solo en una parte, porque como autoridad, me pongo en el poder de la autoridad, aunque no me gustaría estar en el papel de autoridad porque no soy, es que tienes que pensar en esas variables. O sea, si yo pero sabiendo que está mal la cosa y por la presión ciudadana cedo, bueno, después me pueden hacer juicios criminales, pues, si yo sabiendo que los índices que están definidos como peligrosos, los abrí, los cambié, mañosamente, me van a llevar a un juicio. Ahora lo puedo hacer, pero me tengo que someter a una consecuencia después cuando empiezan a ver la parte mala de esto. Pues cuando dice Claudio Abramo, sí, Claudio, yo te apoyo al tiro, yo estoy aburrido. Yo quiero mandarme a cambiar, ir a ver a mi nieta que no la veo casi desde que nació. Muchos tienen cosas, quieren reunirse con su familia, quieren hacer eso. Pero también tenemos que ser consecuentes con lo que nos dicen otras autoridades que están al otro lado, que son las autoridades sanitarias, que te dicen, oye, ¿sabes? Tu capacidad está al 80 y tanto %, casi al 90%, y tú si hacías algo mal, ¿quién se hace cargo de obviamente lo que va a pasar en el área sanitaria? Entonces es fácil decir, oye, lo hemos hecho mal. Claro que lo hemos hecho mal. El tema es que todavía no tenemos una solución, y yo la que he escuchado acá no equilibra. Simplemente dice lo que todos quieren. Yo deseo, esa es mi expectativa, salir de esto. Eso es lo que yo deseo, pero realmente. Pero mi experiencia, y conociendo lo que puede significar eso, digo, oye, pero aquí hay un problema de por medio que se llama el virus, ¿ve? Que te está mandando y te tiene una condición crítica. Ahora, ¿dónde ha estado mal el Estado? Es que no ha sabido llegar al problema. Porque el problema, si no tiene solución de apertura, hablemos del comercio, lo demás, debió haberle dado otras oportunidades más allá que un FOGAPE, que yo no discuto que ayuda, pero te mantiene, primero, con préstamos que sabes que no los vas a poder pagar. Segundo, con el personal contratado, manteniéndole con imposiciones y lo demás que sabes que tampoco al final lo vas a poder pagar ni lo puedes despedir, porque ya no te queda nada de plata. O sea, estás con un problema real. Cuando una autoridad te lleva a ese extremo de desesperación, va a tener los motines, lo que digo yo, la sublevación. Pero no, nosotros que estamos en un medio, tenemos que ser objetivos, el que yo desee de corazón eso, que cambie, y que realmente debo empujar para que la autoridad cambie, no cambie mi situación sanitaria. No la cambie, lamentablemente no. Cuando ya se me evacuó más de 16, es un problema. Pero Arturo, mira, cuando se dice estos eslogans políticos que gobiernan junto con el pueblo, ya perfecto, una linda frase, la autoridad gobierna con su pueblo, ¿no es cierto? Con sus electores, con sus ciudadanos, con de todos los que quieran. Pero cuando una autoridad nos da a conocer, por ejemplo, mira, y voy a ser bien majadero con el tema del cementerio, por ejemplo, el alcalde debiera, hay 2 diarios, hay canales de televisión, hay radios, decir, mire, ¿sabe? El protocolo del cementerio lo hemos hecho de tal manera por esto, esto y esto. Y al final uno va a evaluar, y esa autoridad tiene que reevaluar ese protocolo, si realmente surtió efecto o no surtió efecto en los contagiados. Y yo te digo, el caso del toque de queda a las 8 de la noche, porque en el resto de Chile es a las 12 de la noche. Realmente, ¿en qué influye el toque de queda a las 8 de la noche? Hay menos contagiados gracias a que el toque de queda es de las 8 de la noche a las 5 de la mañana. Entonces, la autoridad tiene que ir evaluando sus decisiones a la medida que van transcurriendo, y eso es importante. El problema, Pablo, Boris, es que las autoridades que tenemos, todas, son políticos en carrera.
no tienen la capacitación, no tienen las capacidades ni los conocimientos. Pandemias ha habido muchas en la historia de la humanidad y hay mucha crónica histórica sobre esto, y no me refiero solamente a la gripe española. Pero yo no he visto asesoría de historiadores. ¿Sabías tú eso? Yo creo que el análisis comparativo de los hechos históricos debió haber sido muy importante en la adopción de políticas. Lo que pasa es que esta ha sido una pandemia política en que países como Chile se entregaron atados de pies y manos, lo están completamente a la ONU, y la OMS es parte de la ONU. En consecuencia, la OMS, o sea, la ONU, pautea también en esta materia, y ellos al principio dijeron cierre total, lockdown. Ahora no, las cuarentenas largas no sirven de mucho. En fin, no se puede, Arturo, normar por la excepción. Siempre va a ser una ínfima minoría la que se va a contagiar o la que va a llegar al hospital, pero no te puedes joder al resto del país por eso. Entonces, Claudio, eso es lo que tenemos que cambiar. Eso. Estamos llegando al final. Te doy 15 segundos nomás, Arturo, para que no te quede... Sí, mira, yo cuando escucho que hay montones de alternativas diferentes, son desorganizadas, esas las tiran grupo, montonera, pero al final tú tienes que escuchar a los entes organizados. Si escuchas las individualidades, todos tenemos necesidades diferentes. Yo veo mi nieta, Claudio quizás viajar, tú quizás quieres abrir tu local totalmente, que toda la gente... Pero acá hay que conjugar intereses colectivos finalmente y tratar de salir de esto. Y eso te implica ayudar sectores. ¿eh? No pensar, oye, no es una lista de lo que está mal. Hay cosas que están mal, evidentemente, pero tenéis que ver el bien final, o sea, cómo te ha ido. Y no ha ido mal hasta el momento, esa es la razón. Pero tenemos que ayudarnos entre todos. Eso es importante. El camino es errado, lo que se ha hecho es errado. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy día, sábado 14 de noviembre. De alguna manera, cada uno de ustedes en sus casas tendrán sus opiniones con sus amigos. Hemos tratado de ser lo más claros y precisos en nuestras opiniones de Arturo, de Claudio y las mías. Y nos estamos viendo y escuchando el próximo sábado 21 de noviembre, si así lo permite la pandemia. Porque si no nos enfermamos. Tengan ustedes muy buenas tardes. Chao. Chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble, pero que el siglo XX... Transmite Pingüino Multimedia. Celebra